¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de una polémica que acaba de surgir hace nada. Una polémica basada en unas declaraciones mías al comentar el vídeo en el que desmiento la foto filtrada de la 8ª temporada de Juego de Tronos. Esa foto falsa en la que se puede ver a Daenerys y a Jon Nieve, Jon Snow. Que, como sabéis, iba acompañada de un spoiler falso también, que dice que Jon Nieve y Jon Snow en esa foto inmediatamente lo que va a hacer es dar un paso hacia atrás, sacar su espada, matar a Daenerys y transformarse así en Azor Ahai renacido, y Daenerys sería su Nissa. Ya la analicé, vimos que nada de eso tenía sentido y además afirmé que en la serie jamás se había mencionado a Azor Ahai. Unos de vosotros aquí abajo me habéis dicho: no, te has equivocado, sí que se ha mencionado a Azor Ahai en la serie, sí que se ha mencionado. Y te voy a decir cuándo. Te lo voy a decir en la 2ª temporada, cuando Melisandre está en Roca Dragón y enseña a Stannis, a Dueña de la Luz, Lightbringer. Digamos que en estas escenas. La respuesta es no, en ningún caso, en ningún momento Melisandre nombra a Azor Ahai, ni en esa escena ni en ninguna otra. Lo podéis revisar, podéis mirarlo, el vídeo está en YouTube, podéis echar un vistazo y siempre habla del príncipe que fue prometido y de Dueña de la Luz. No nombra a Azor Ahai para nada. Hay otras personas que me han dicho: pues entonces se menciona cuando Davos está aprendiendo a leer, la princesa Shireen le deja los libros y entonces ahí le cuentan la leyenda a Azor Ahai. No, para nada. En los libros que Davos se lee con Shireen no se nombra a Azor Ahai para nada, de hecho son libros más bien de temática Targaryen. Algunos estaréis ya diciendo: vaya cáspita, cascarillas. Pues entonces voy a buscar yo una escena en la que algún personaje de la serie nombra a Azor Ahai y se la voy a enseñar a Friki Doctor. Y yo os digo: sí, por favor, intentadlo. Buscar en todas las temporadas de la serie un personaje que esté en pantalla y que diga el nombre de Azor Ahai. A ver si encontráis alguno. Es un desafío el que encuentre algún momento de la serie de Juego de Tronos, algún momento que se haya emitido de algún episodio en el que alguien nombre a Azor Ahai, diga su nombre, que se vea, yo que sé, a Tyrion diciendo Azor Ahai, Melisandre, Kimbara, yo que sé, quien queráis, Ser Davos Seaworth. Si alguien dice las palabras Azor Ahai, os mando un premio. Me comprometo a ello. Tengo que pensar todavía qué premio, pero os doy un premio. A ver si alguien lo consigue. Me llenaría de orgullo y satisfacción pensar que alguien ha logrado eso, porque ya os digo, yo lo he repasado y no está. Pero bueno, siempre me puedo equivocar, ¿verdad? Siempre me puedo equivocar. En alguna ocasión me he equivocado. Igual esta es una de esas ocasiones. Bien. Además, resulta que hay una foto que demuestra, muchos me dirán, hay una foto que demuestra que estás equivocado por completo. Porque aunque no se haya dicho el nombre, sí que sale en un fotograma de la serie, sí que sale el nombre de Azor Ahai. Sí sale en esta foto el nombre de Azor Ahai en un texto que está leyendo Gilly en la Ciudadela Antigua acompañada de Sam. En esa foto de la serie, en ese fotograma de la serie, que sale en la serie, en ese texto que está leyendo Gilly, habla precisamente de la leyenda de Azor Ahai y se puede leer con claridad el nombre de Azor Ahai. Es esta foto. ¡Jaja! ¡Te hemos pillado! Estás atontado, estás mayor, no te das cuenta de las cosas. Bueno, los más fieles, los que siguen mi canal, recordarán que yo ya hablé y analicé esa foto en su momento, en este vídeo. Con lo cual, si leí, analicé y traduje ese texto y analicé la foto a fondo, soy muy consciente de que la foto existía, no es ninguna sorpresa para mí. Entonces estaréis diciendo: pues entonces estarás tonto entonces. ¿Cómo, habiendo comentado la foto, sigues insistiendo en que en la serie jamás se ha mencionado a Azor Ahai? Estás equivocadísimo, Friki Doctor. Y yo os digo: no estoy equivocado, porque esa foto es una foto promocional. Entonces, para aquellos que están convencidos de que esa foto tiene la clave, os voy a dar una sorpresa. Esa foto, ese fotograma, esa escena que estáis viendo ahí, no salió en la serie. Y ya estaréis pasmados, ojipláticos, diciendo: ¿cómo que no salió si yo la he visto con mis propios ojos? Vale, muy bien.
Veamos la foto de nuevo. Y os ruego que os fijéis en la foto. Os ruego que os fijéis dónde está la cámara que toma esa foto. La cámara está detrás de Gilly, tomándola de refilón, ¿verdad? Y ahí se ve el texto, ¿verdad? Se ve el texto. Bien. ¿Qué se vio en la serie? Vamos a ver la escena, vamos a ver qué es lo que sucede exactamente en esa escena. Atentos. Aquí llega Gilly, coge un libro, Leyendas de la Larga Noche, y lo abre. Y muchos diréis, ahí lo tienes, ahí está el texto de Azor Ahai. Volvamos a verlo. Ahí está. Coge y lo abre. Bueno, pues si os habéis fijado, en realidad el plano de la foto no es el mismo plano que el que usan para enseñarnos esta escena. Y aquí tenemos el texto que está leyendo Gilly, ¿verdad? Es el famoso texto de Azor Ahai. Pues no, resulta que no, resulta que en la serie Gilly no lee el mismo texto que en esa foto promocional. Vamos a verlo uno al lado de otro. ¿Veis? No es el mismo texto, para nada. El texto que se usa y que es emitido en la serie, páginas anteriores a la página que está leyendo Gilly en la foto promocional. Es decir, es la introducción a la leyenda de la larga noche. Y en esas dos páginas todavía no se ha hablado en ningún momento de Azor Ahai. Esta sería la transcripción de esas dos páginas. Así que ahí lo tenéis, en la serie jamás se ha mencionado a Azor Ahai, ni siquiera en esa foto, aunque lo tuvierais claro, aunque lo tuvierais en la mente, es mentira. HBO ha jugado con vuestras cabezas. Pusieron la foto promocional como gancho, como engaño, para que la gente hiciera justo lo que hicimos todos, yo el primero, leer el nombre de Azor Ahai, y se nos hizo el culo Pepsi Cola, y resulta que luego en la serie no usaron esa página. En la serie no se mencionó a Azor Ahai. No es más que una maniobra de despiste de HBO. Así que en ningún momento, en ningún guión, en ningún fotograma de la serie tampoco ha sido mencionado a Azor Ahai ni por escrito. Espero que esto deje claro que eso no fue más que un truco de HBO para despistar y que cuando yo digo que no ha sido mencionado es que no ha sido mencionado. Aunque haya una foto de por medio. Ya veis cómo pueden ser las cosas. Estoy convencido de que todos estabais seguros de que habíais visto ese texto en la serie y la respuesta es no. Usaron otro distinto. Podéis buscar lo que queráis, podéis buscar los otros libros que rodean a Gilly, podéis buscar otros momentos de la serie. Os aseguro, no es así. Así que amigos, incluidos los del blog de Juego de Tronos, a veces la realidad es más compleja de lo que parece y a veces somos mucho más fáciles de engañar de lo que parece también. No caigáis en trampas y sobre todo, un favor personal. Antes de decir que alguien está equivocado, haced el favor de comprobarlo. Y esto es todo por hoy. Os acabo de desvelar un truquito promocional de HBO, un truquito que hizo que muchos de vosotros creyerais haber visto algo que simplemente no existió, porque ya sabéis, este fotograma jamás ha sido emitido ni incluido en ninguno de los planos de la serie. Podéis repasar la escena, veréis que ese fotograma de esa foto no está. Hace un salto de cámara y pasa directamente al libro que se hable por dos páginas, mientras que Gilly tiene el libro cogido así. No tiene nada que ver. Y de esta forma HBO juega con nuestras cabezas y mantiene nuestro interés. Si descubro algún otro truco ratonero de HBO, pues os lo contaré aquí, en este momento, en esta sección, en el momento de los más fieles. Aunque ya sabéis, este vídeo lo voy a coger aparte y voy a hacer un mini vídeo para que todo el mundo lo conozca. Un abrazo muy fuerte, os quiero mucho y os veré pronto con más series, con más Juego de Tronos y más criticar. Hasta pronto.